Muy buenos días. Esta es una entrevista, una pequeña conversación con Montserrat Martorell para el primer Festival Iberoamericano de la Palabra. Eh, Montserrat es periodista, escritora, profesora y tiene además un programa en televisión. No sé si lo transmite a través de alguna medio, pero se llama Esta Boca es Mía. Lo estuve mirando ayer y es bien interesante y hay entrevistas y tú como que estás del otro lado. Pero fundamentalmente creo yo que eres escritora, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo estás, Cristian? Muchas gracias por la Bien, bien. invitación. Feliz de estar otra vez acá contigo. Sí, yo creo que uno al final hace muchas cosas, pero probablemente lo que une todas las actividades que hago, profesora universitaria, periodista, tallerista, es la literatura. Así que me siento primero que todo escritora y segundo yo creo que profesora, porque estoy en eso todo el tiempo, haciendo clases de lunes a sábado, talleres, universidades, charlas. Me mueve mucho la pasión por enseñar, por estar en contacto. Siempre digo que la literatura y la escritura es un ejercicio de mucha soledad, pero sobre todo antiguamente. Ahora cada vez más en contacto con los demás. Y ahí me sale la periodista que llevo adentro, que pienso que hay que tender puentes, que hay que construir puentes, que hay que armar tejidos también. Han estado los artistas, generalmente los músicos, los músicos, los bailarines, los actores han estado bien complicados con el tema de la pandemia fundamentalmente y después y anteriormente durante la revuelta. Ha sido bien difícil para ellos la subsistencia misma y muchos han abandonado las grandes ciudades y se han ido al campo, un poco lo que durante la crisis ocurría en España. Para los escritores me parece que ha sido diferente porque al mirar la cantidad de actividades que realizas has estado extremadamente presente en general con harto trabajo. Sí, de todas maneras, igual ha sido un año muy complicado para la mayoría de los artistas. Eh, Hay mucha informalidad también en nuestros trabajos. Yo tengo la suerte que trabajo en universidades, eso, y trabajo en universidades hace muchos años. Empecé haciendo clases ya como profesora en el año 2011. Siempre ha sido un lugar donde me gusta estar con la academia, con la gente más joven, aprendiendo también de otros profesores, otros maestros. Pero sí, yo creo que ha sido muy, muy complejo y en mi caso he tenido hartas actividades porque por lo general siempre tengo como 6 cursos por semestre en la universidad, a veces 10, pero eso es lo que se oscila. Y empecé a tener muchos talleres, taller de literatura de mujeres, taller de cuentos, taller de escritura creativa. La gente tenía una necesidad de comunicar, de pertenecer también, de leerse, de escribir, de votar. Yo creo que el ser comunidad hoy es muy importante, es una palabra muy importante en este mundo tan hiperconectado, que a veces también estamos tan solos. Pertenecer es una gran palabra y la gente busca pertenecer permanentemente a algún lugar. eh, las amistades en ese sentido, creo que con este año nos hemos dado cuenta de con quiénes podemos contar siempre, con quiénes no podemos contar, con quiénes podemos contar de ratito, y hay mucha necesidad de vincularse. Eso no me imagino que se pierda. Montserrat, volviendo un poco a la parte escritora, tu primera novela fue un éxito rotundo, ¿ah? Hubo crítica buenísima y en uno de nuestros programas de la FILSI la conversamos la otra vez, pero para el mayor público latinoamericano y de España, la novela, como a ti te gusta llamarla, es una construcción polifónica de cierta manera porque hay muchas voces y son como te escuché en una entrevista hace algún tiempo, son los demonios que nosotros nunca sacamos de nuestra casa y para afuera o delante eh, de otra gente o las personas que queremos más no los mostramos o que queremos más bien impresionar, pero dentro llevamos mucho de estos demonios. ¿Puedes contarnos un poco sobre esta novela que se llama La Última Ceniza y que fue publicada hace 3 años? 4 años ya, sí.
El No me próximo año asusto. ya van a ser 5 años. El 2016 se publicó. Sí, bueno, yo vivía en España, me había ganado una beca a Chile, fui a hacer un máster de escritura creativa en la Universidad Complutense de Madrid y ahí el trabajo final era precisamente escribir una novela. También podía hacer antología poética, antología de cuentos, qué sé yo, pero yo empecé con esta novela, partió como un ejercicio de escritura creativa en una sesión. El primer capítulo me salió así, 15 minutos. Y ya después fue tomando forma, esos años fueron bien intensos para mí, primera vez que vivía sola, primera vez que vivía sola lejos de mi familia, porque vivía en Santiago sola, pero primera vez que me pasaban muchas cosas y yo creo que la distancia es un poco lo que decía José Donoso. José Donoso siempre hablaba como que le recomendaba a los escritores en formación el expatriarse y levantar, llevar las raíces de acá, intentar colocarlas, él decía, en otra tierra. Y en esos procesos uno gana y pierde mucho también. Y yo creo que tenía muchas preguntas, me hacía muchas preguntas en voz alta en ese momento. También una experiencia muy intensa porque 2 años haciendo un máster de escritura creativa con puros escritores y escritoras, solo escribiendo, solo leyendo, y tenía estas ideas como de mirar a Chile desde lejos, qué cosas me pasaban con ese país, qué cosas me había traído, qué cosas ya no quería tener. Y estaba esto, estaban como las sombras, me interesaban los demonios. Un poco lo que dice Rilke, como temo que si me sacan mis demonios se puedan morir mis ángeles. Entonces quería que esa construcción quedara muy, muy bien personificada en los diferentes caracteres que iba armando. Una novela que fue muy bonita para mí. Hay mucha gente que mira su primera novela con vergüenza o con rabia o no la vuelven a leer. Y a mí me pasa que, claro, es una novela que me sigue gustando, que sigo sintiendo que soy yo, es como la voz. Siempre les digo a los alumnos de los talleres literarios, uno tiene una voz en la vida, no nos vemos en 20 años, te voy a reconocer, va a cambiar nuestras voces, nos va dejando huella, los cigarros, el alcohol, yo no fumo, pero las voces van cambiando, pero se mantiene como ahí el tono, la tonada, qué sé yo. Bueno, con la escritura pasa lo mismo, uno puede ir mejorando, uno puede ir empeorando narrativamente también. Yo tiendo a pensar que con los años la gente, si se hace cargo de su oficio, escribe cada vez mejor, pero me sigo reconociendo, a pesar de que no sea la misma, no sea la estudiante que vive en Madrid, como buscando un poco su destino, intentando dejar atrás cosas también que la perseguían en ese momento. Pero sí es una novela que le tengo mucho, mucho cariño y espero que con los años eso siga ocurriendo también. Bueno, yo tengo la idea peregrina y me pasa mucho cuando tengo encuentros con ex compañeros de universidad, que la gente no cambia mucho, ¿ah? Que la gente le agrega cosas, pero que en el fondo somos los mismos. Incluso el Wiener, el rector de universidad o compañeros que tengo que han sido tremendamente, entre comillas, exitosos en su vida, y tú los ves y sigue siendo como la antigua publicidad el mismo, el guatón, el zanahoria, sí, le agregó cosas nada más, pero su esencia no cambió, ¿no? Pero yo tengo la teoría de que eso nos pasa con algunas personas, por ejemplo, con los compañeros de colegio, a mí me pasa eso, como uno no puede venderle simulacros a esa gente. Ellos te conocen cuando uno era perna, o cuando uno era tímida, o cuando uno era, qué sé yo, la popular. Estoy o, inventando. o, o el malo para la pelota. Entonces, claro, como qué le vas a vender después. Hay gente que después te conoce y no sabe cómo es este pasado, esa como esencia. Con los amigos de la universidad también creo que pasa un poco, como hay algo ahí, está como muy infranqueable. Eh, pero la gente cambia, a la gente le pasan cosas en la vida. Nos pasan cosas que nos hacen cambiar, nos hacen mejores, peores, nos hacen perder la inocencia también, nos hacen tener más desconfianza. La gente cambia. Hay cosas que se mantienen, pero yo creo que sí, yo creo que siempre estamos cambiando y yo creo que este año nos cambió mucho a todos. No sé si va a ser un cambio a largo plazo, pero estoy seguro que no somos los mismos de enero de este año. Eh, ¿No te ha pasado que de tanto mirarte, yo en general cuando era joven me miraba mucho en el espejo, pero ahora con tantos programas, entrevistas, cursos que tú das, por ejemplo, uno tanto remira en el espejo, eh, pasa horas delante y mirando los, los gestos que ni sabía que tenía.
un descubrimiento y muchos de esos uno va a terminar entrenándolos para no repetirlos jamás, ¿no? Por vanidad. Sí, de todas maneras. Y también me pasa que cuando veo a la gente fuera de esta cajita, es como, porque acá solo vemos un recuadro, pero después las personas tienen cuerpo, tienen piernas, tienen brazos, cosas que no se alcanzan a ver. Entonces ahí se nos configura la imagen completa, sí, es muy extraño. Ahora es raro ver a la gente así como, chuta, qué alto eres. O desconfigura. También, así es, sí, pero pasamos mucho tiempo conectados. La verdad me gustaría pasar menos tiempo conectada al computador, pero al mismo tiempo es como esta cosa de que nos permite precisamente conversar, vincularnos. Yo tengo alumnos de todas partes, tengo gente que está en Bélgica, que está en Estados Unidos, que están en regiones, mucha gente en región, nunca me había pasado eso. Y me parece muy rico que ahora pueda tener alumnos en los talleres que sean de diferentes regiones de nuestro país y que se tenga acceso y que puedan conversar, y conversa una que está en Madrid con otra que está en Buenos Aires y otra que está en El Salvador. Y es recíproco también, uno aprende mucho de ellos, como Muchísimo. este tipo de conversaciones. La segunda novela es bien dura, se llama Antes del tiempo. El También, después, antes del después. sí. ¿Qué dije? Igual después y tiempo tienen, son palabras parecidas. Hay algo con el tiempo, de todas maneras. Antes del después. No, sí, sí, yo le he dado muchas vueltas a ese título, pero en otra conversación si te interesa. Pero antes del después es extremadamente más duro y lo conversamos también hace algún tiempo. Es una novela eh, difícil, dura y que tiene que ver con los acontecimientos de este país tan doloroso. ¿Puedes contarnos un poquito más, querida Montserrat? Sí, una novela, bueno, mis dos novelas han sido bien fuertes. Escribirlas ha sido fuerte también. Quedo muy cansada. Bueno, en febrero terminé mi tercera novela, en enero. Y siempre me pasa como que tengo que estar un par de semanas ahí como botando, limpiando, pensándola. Porque al final los personajes igual siguen ahí, uno pone el punto final, pero los personajes te siguen hablando, te recorren, uno se pregunta como por qué se fueron para ese lado, por qué no para otro, por qué los encerraste, por qué no les diste otra escapatoria. Bueno, como la vida, la literatura y la vida no son tan distintas, siempre digo lo mismo. Y esta novela habla precisamente de una mujer joven, estudiante de literatura, bipolar, que descubre un secreto familiar que va a marcar un poco la trayectoria de los protagonistas. Es un secreto que en realidad es muy público, porque el padre es un torturador de la dictadura de Pinochet. Ella adora a su padre y descubre esto con mucha ambigüedad, con muchas contradicciones, con muchos miedos, con mucha rabia. La idea era que me interesara cómo jugar el Alzheimer, como la enfermedad del olvido y la memoria histórica, cómo vemos hoy el golpe militar, cómo vemos a los desaparecidos, cómo vemos la dictadura. Todas esas cosas era algo que me interesaba descubrir, y ahí con una narración muy psicológica, porque la psicología me habita, me encanta leer. De hecho, bueno, tengo una biblioteca, me acabo de cambiar de casa, tengo una biblioteca muy grande y tengo libros y libros de Freud, leo harto. Me encantaría en algún momento entrar a estudiar psicología, a pregrado, una decisión que ahí le estoy dando vuelta. Entonces eso es algo que a mí me interesa mucho, me interesa cómo uno habita la piel de los personajes y cómo esos personajes también se meten en uno completamente. ¿Eso fue un descubrimiento al escribir o ya lo habías descubierto en la lectura, Montserrat? Porque uno es también, de cierta manera, ya no recuerdo que es un producto de todos esos personajes que lo han acompañado desde niño, ¿no? Que te maravillaron, que admiraste, que los recordaste. Algunos después los mataste porque ya no te servían, pero o dejaron de tener importancia. Por lo tanto, habitan en uno, como dices tú, y yo digo que por harto tiempo ves algunos, ¿no? Tras otros desaparecen. Bueno, Pessoa, Fernando Pessoa, poeta portugués, que me parece uno de los poetas más fascinantes, decía que vivir es ser otro. Yo creo que ahí también, siguiendo la máxima donosiana, como que siempre somos otros y que somos un conjunto de máscaras y simulaciones que nos ayudan a defendernos, a sobrevivir.
respecto a aquellas cosas que nos enseñaron a querer y a odiar. Bueno, sí, todos esos personajes son uno, es lo que decía Flaubert, como Madame Bovary soy yo. Y sí, yo siempre fui buena para imaginar, crear historias. Con mi hermana jugamos a las Barbies, nosotros somos dos hermanas, mi hermana es médica, y yo siempre le inventaba historias y personajes, y teníamos nombres, profesiones, oficios para cada una, y hacíamos maratones interminables. Escribí una novela cuando tenía 12 años también, escribí harto cuento, poesía, así, como que había mucha necesidad ahí de contar historias, de inventar, que al final es como lo que decía Pessoa, como el poeta es un fingidor, finge su dolor de una manera que es tan real que incluso la creemos, pero está fingiendo, está mintiendo. Por eso mi consejo siempre a los talleristas es como mientan, mientan, pero que no se note cuando están escribiendo. Igual creo que ahí hay toda una cosa media freudiana que uno podría decir, sí, porque uno quiere inventar estas historias. De repente yo lo pienso, me asusto un poco, como lo encuentro que es un poco locura también. Locura de estar ahí inventando un mundo, porque de repente uno empieza a escribir y te llega la imagen, la escena, el pulso, ni siquiera sabes hacia dónde va, o de repente sí, pero igual en el camino siempre te vas encontrando sorpresas. Y esa experiencia es muy rica. El otro día tomé un taller con Alan Pauls que decía como la escritura me satisface en áreas que ningún otra área lo hace. Esta idea de cómo poder vivir de otra manera, casi que entrar en trance, generar imágenes que te llevan a otro lugar, que te disparan a otro tiempo. Eso es súper poderoso y muy bonito también. La tercera novela está lista, está lanzada, porque busqué y no dije algo. No, he tenido algunas propuestas, ofrecimientos de esa novela, pero todavía no me ha convencido porque este año ha sido súper raro para las editoriales, para los libros nuevos. La terminé en enero, la empecé a mandar como en marzo. Entonces ahí estoy como esperando tomar una buena decisión. Está lista, igual es una novela súper experimental, de mucha poesía, es una pareja que termina después de muchos años, y es una novela sobre el perdón, una novela me impactó mucho cuando leí La belleza del marido de Anne Carson. Creo que influyó mucho en mí en esa escritura posterior. Entonces estuve trabajando en los últimos años en eso, en qué pasaba, cómo uno eh, olvida a un otro con el que estuvo tanto tiempo. ¿Qué pasa después con eso? ¿Qué pasa con el daño que uno se hace, con el daño que le hace a un otro, a uno mismo? ¿Cómo te perdonas? ¿Cómo vuelves? ¿Cómo empiezas? También. Entonces es bien psicológico. Y ahora estoy escribiendo otra novela que no tiene nada que ver, que es una novela negra de asesinato. Yo creo que al final como cada novela es un ejercicio en sí mismo, cada novela representa un tiempo, tus obsesiones, los matices que traes en ese momento. Y mi idea siempre es como ir explorando, como de repente hacer cosas más experimentales y otras como, bueno, de repente destinadas quizás a un público más masivo también. Me interesa eso. Creo que uno puede escribir un poema y después escribir un cuento y hacer un ensayo y hacer muchos híbridos también. Ojalá nunca encasillarse. Pero al parecer toda la obra literaria es una sola obsesión, ¿no? Al parecer es una diosa, una única obsesión, ¿no? Que uno la persigue, la persigue. Montserrat, estamos llegando al final y te quería pedir, por favor, si podías leernos un texto maravilloso sobre ensayo del encierro y la existencia, que al parecer participaste en un grupo, ¿no? De escritores o de artistas que les pidieron que escribieran un texto y el tuyo me pareció... eh, Sí. Me pidieron varias, de varios lugares, me pidieron de Perú, me pidieron en Chile también. Te voy a leer uno que lo escribí los primeros días, no. que se llama Marzo 6. Los días de la peste evocaron los miedos que los seres humanos tenían guardados debajo de los huesos. ¿Qué importaban ahora las heridas, los duelos, las separaciones, las deslealtades, los monólogos pendientes? Todo parecía interrumpido en esa cuarentena infernal que tenía el nombre de una grieta que ahora era una tos, un resfrío, una fiebre perenne. Los días de la peste evocaron los miedos que los seres humanos tenían guardados debajo de los huesos. El zigzag de las calles era ahora un nudo de silencio que no se interrumpía,
una intimidad lenta y monótona y un poco morbosa que te obligaba a no despegarte de un celular, de un televisor, de una página donde se seguían inventando otras mentiras. Los días de la peste evocaron los miedos que los seres humanos tenían guardados debajo de los huesos, y la elasticidad de la piel parecía suspendida. La noche anterior, la última noche donde la gente pudo salir a la calle, ella cruzó un tejado, ella se rompió la mano, ella maulló como si fuera un animal de la rabia, un animal de la pena. Los días de la peste eran los días de sus propias heridas, de su dolor de útero, de su despedida primera. Las cosas no eran definitivas, las cosas se rasguñaban en la cara, y se mordían en el hombro, y se jadeaban insolentes. Quería olvidar, quería olvidarse, quedarse dormida con los ojos abiertos, con la herida que era espuma, que era grieta, que era tristeza cocida. A ella no le iba a pasar nada, nunca le pasaba nada, y por eso cuando se dormía, cuando estaba quieta, cuando mordía otras bocas, gemía con los dientes apretados, gemía con la espalda y con la lengua, con el jadeo de las frases que no se completan, con la silueta de un cuchillo que no se sabe usar, con la madera mojada, inerte y ruda que te dan las voces que no controlas, que te estrangulan, que te comen viva. Esos fantasmas que eran también otros hombres poblaban su cabeza y la acechaban con una idea: tu tragedia nace en tu frente. Excelente, espectacular. Te quería agradecer en nombre del primer Festival Iberoamericano de la Palabra y como palabra final tuya, ¿qué te parecen este tipo de iniciativas como este festival, de cierta manera, más amplio de lo que teníamos hasta ahora, ¿no? Me encanta, me parece fascinante, me parecen preciosas estas iniciativas, estos encuentros, los felicito a ustedes, a todo el equipo. Ojalá aprovecháramos estos tiempos pandémicos, digitales, existencialistas para generar estas propuestas que creo que nos acercan. Supe que les llegaron, convocaron a personas de todas partes, no solamente de Chile, sino que sobre todo de otros países. En mis talleres literarios varios alumnos participaron, van a exponer, entonces considero que es una iniciativa muy bonita, muy necesaria, y la verdad que cosas así necesitamos para cerrar este año que ha sido tan complejo, tan difícil y que nos va a costar olvidar, sin duda. Muy bien. Adiós, Montserrat. Nos vemos en un próximo encuentro. Felicitaciones por todo lo que has estado realizando y muy contento una vez más de tenerte. Gracias, Cristian, por invitarme, por estar acá contigo conversando y bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande.